alerta y primeros auxilios en casos donde ya hay intento suicida. Vamos a comenzar la presentación que nosotros tenemos con un pequeño video de la Organización Mundial de la Salud. Este video también lo van a recibir ustedes como un link. Aquí está el link, ese por el otro lado, pero lo van a recibir ustedes, lo vamos a tener ahí para que podamos acceder a él, porque este video nos va a dar muchas herramientas dentro de lo que vamos a trabajar en esta hora. Bien, vamos a ver si lo tiramos por aquí. Listo. Espero que lo observemos muy bien, tengamos mucho cuidado, porque hay unas clavecitas dentro del video. Yo no sé si ustedes están en los videos de YouTube donde mandan algo y hay alguien bailando y danzando y dice, ¿de qué color eran las flores? No, pues ¿cuál flor? Yo vi la gente bailando y danzando ahí. Y viene otra vez, ¿y de qué color era el mapa? No, pues ¿cuál mapa? Si es un niño, estaban ahí jugando y brincando. De concentración, un video de concentración. En este vamos al fondo, recuerden el tema, ¿cierto? Estamos hablando de primeros auxilios en caso de intento suicida, y vamos a mirar algunas cositas que nos van a hablar, ¿cierto? Entonces vamos a mirar dentro de él nuestra capacidad de intuición, vamos a mirar factores, vamos a mirar señales de alarma, va a haber cosas, usted las va a ver ahí, entonces vaya como en esa mentalidad, y si no tiene papel y lápiz en su mano va perdiendo, porque esto es de eso, listo. Entonces vamos a comenzar con el videito que nos va a ayudar mucho en la clase del día de hoy. Ay, espere, algo me está pasando. Se lo minimicé, pero no salió. Perdónenme. ¿Será que aquí sí lo boté? Ahora sí, espero que sí. Un corazón por Querétaro. Yo tenía un perro negro. Su nombre era Depresión. Cada vez que el perro aparecía, me sentía vacío y la vida parecía detenerse. Sin ninguna razón y en cualquier momento me sorprendía visitándome. El perro negro me hacía parecer y sentir más viejo de lo que era. Cuando el resto del mundo parecía estar disfrutando de la vida, yo solo podía verla a través del perro negro. De repente, las actividades que normalmente me provocaban placer ya no me interesaban. Le gustaba arruinarme el apetito, masticaba mi memoria y mi habilidad para concentrarme. Si quería hacer algo o ir a algún lado con el perro negro, necesitaba una fuerza sobrehumana. En situaciones sociales, él podía olfatear y darse cuenta de mi confianza y ahuyentarla. Mi mayor temor era que me descubrieran. Me preocupaba que la gente me juzgara. Debido a la vergüenza y al estigma del perro negro, yo estaba constantemente preocupado que me descubrieran, por lo que invertía una gran cantidad de energía en ocultarlo. Mentir para ocultar tus emociones es agotador. El perro negro podía hacerme pensar y decir cosas negativas. Podía transformarme en una persona irritable y hacer difícil para los demás el estar cerca de mí. Podía llevarse mi amor y enterrar mi intimidad. Por sobre todas las cosas, él amaba despertarme con pensamientos sumamente repetitivos y negativos. También le gustaba recordarme cuán agotado estaría al día siguiente. Tener un perro negro en tu vida no se trata de sentirte un poco abatido o triste, sino de sentirte totalmente desprovisto o vacío de sentimientos. A medida que fui creciendo, el perro negro se hizo más grande y comenzó a estar alrededor mío todo
Intentaba ahuyentarlo con cualquier cosa que yo pensaba que lo haría irse corriendo. Pero con mucha frecuencia, él me caía encima y salía airoso. De caer se me hizo más fácil que levantarme de nuevo. Así es que me hice bastante bueno en automedicarme, lo que en realidad nunca me ayudó. Al final me sentía totalmente aislado de todo y de todos. El perro negro había por fin logrado secuestrar mi vida. Cuando se pierde toda la alegría en la vida, uno comienza a preguntarse qué sentido tiene. Afortunadamente, ese fue el momento en que busqué ayuda profesional. Ese fue el primer paso hacia la recuperación y un importante punto de inflexión en mi vida. Aprendí que no importa quién seas, el perro negro afecta a millones y millones de personas. Es una cuestión que le puede tocar a cualquiera. También aprendí que no existe una bala de plata o una píldora mágica. La medicación puede ayudar a algunos, mientras que otros pueden necesitar un enfoque completamente diferente. También aprendí que el ser emocionalmente genuino y auténtico con los que están cerca de ti puede ser un poderoso elemento de cambio. Lo más importante es que aprendí a no tener miedo del perro negro y hasta le enseñé algunos trucos nuevos por mi cuenta. Cuando más cansado y estresado estás, más alto ladra, por lo que es importante aprender a calmar y relajar tu mente. Está probado clínicamente que el ejercicio regular puede ser tan efectivo para tratar la depresión leve como los antidepresivos. Entonces, sal a pasear o a correr y deja atrás a la bestia. Lleva un diario sobre tus estados de ánimo. El anotar tus pensamientos en un papel puede ser catártico y a menudo ayuda a ver con más claridad. También mantén un registro de las cosas por las que debes estar agradecido. Lo más importante para recordar es que no importa cuán seria se ponga la situación, si tomas los pasos adecuados y hablas con la gente adecuada, los días del perro negro pasarán. No voy a decir que estoy agradecido al perro negro, pero él ha sido un maestro increíble. Me obligó a reconsiderar y simplificar mi vida. Aprendí que más que huir de los problemas, es mejor abrazarlos. El perro negro va a ser siempre parte de mi vida, pero ya no volverá a ser la bestia que era. Tenemos un acuerdo. A través del conocimiento, la paciencia, la disciplina y el humor, aprendí que se puede curar al peor perro negro. Si estás en dificultad, nunca tengas miedo de pedir ayuda. No hay absolutamente nada de qué avergonzarse. La única vergüenza es perderse en la vida. Si tienes depresión, pide ayuda, acéptala. Organización Mundial de la Salud. Un corazón por Querétaro, ni un suicidio más. Un corazón por Querétaro. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? En lo que nosotros estamos estudiando es importantísimo. Muy bien. Damaris, ayúdame. Estoy más perdido que el Iberiber con este computador. No es mío. Tengo ahí este es el perro gris. Bueno, pero entonces dentro de lo que acabamos de ver, yo no sé si está en descargas. Muy hermoso. Bueno, entonces vamos a mirar algunos factores de riesgo desde lo que es nuestra intuición. Posiblemente hay cosas que todavía los que estamos aquí no hemos percibido a cabalidad, hay cosas que hay que aprender, pero desde la percepción nuestras, ¿qué factores de riesgo estamos identificando en el cortometraje? ¿Qué situaciones peligrosas estamos ubicando? ¿Alguien? De lo que hayan percibido y que en este momento la están... Pastor. Sí. Bueno, inicialmente relacioné el perro negro con lo negativo que uno como ser humano a veces expresa, siente, o sea, con la parte emocional. Muy bien. Pero ya al final logré entender que el perro negro es nuestra mente, son esos pensamientos negativos, esos pensamientos que no nos dejan progresar.
Muy bien, pero había cosas que uno veía y lo que queremos es como analizar, por ejemplo, alguien está pasando tiene su perrito negro ahí. El video nos mostró cosas que tal vez pasaron muy rápido. Por ejemplo, él expresaba algo en su cotidianidad que podría mostrar una señal de alarma. El ocultar el sentimiento que se siente. Muy bien, El mentir también es una señal. muy bien. Sí, también. Y los problemas que tenemos con los pares o las parejas, bien. Cuando se pierde el gozo, la alegría, también es una señal de alarma. Y vino acompañado de, por ejemplo, no querer bañarse. Esa es otra que tenemos por allá. Jackie. Un excesivo deseo de dormir. Sí, muy bien. Querer no enfrentar la situación. Y eso hacía que le hiciera, ¿cierto? El mentir para, lo que decía él era ocultar. Y mucho cuidado con esto. Hay señales de alarma así. La persona empieza a manifestar depresión, sentirse mal, y se aísla hacia el otro extremo. Y de la noche a la mañana, sin un proceso, sin psicoterapia, sin ayuda, no, listo, esto está resuelto. Si la persona tuvo un cambio total, hay que tener mucho cuidado, porque es factible que no tenga una ideación, sino que ya tenga un plan suicida y que posiblemente la persona lo que está haciendo es que lo va a ejecutar. Entonces, muy bien con todo el mundo, saluda a todo el mundo, quiere terminar todo muy bien con todo el mundo por alguna razón. Entonces también puede ser ese factor que nosotros vamos a mirar de riesgo. Otra cosa, frente a las demás personas, ¿qué notamos nosotros que él asumió frente a la parte social? ¿Cómo dice? Estar bien. El ser original. Un factor de riesgo. Él quiso esconder. El aislamiento. Muy bien, ese es otro que estamos viendo. Y llegó a un punto donde perdió el deseo totalmente por las demás cosas. Una de las cosas más peligrosas que yo veo ahí es el concepto de anedonia. Porque uno nota que la persona pierde esa capacidad de experimentar sensación de bienestar, experiencias placenteras, porque nada le gustó ya no le veía el brillo que la gente le ve a las cosas, sino que yo creo que tengo una imagen, vamos a ver si la imagen es la que sigue, muy bien, que es como unas gafas oscuras, ahí está el perro, él es las gafas oscuras, y lo que está mostrando ahí es ese que pierde el sentido de la belleza de las cosas, pierde el colorido, ya mire que es en blanco y negro, porque no percibe las cosas como las demás personas las percibimos. Entonces, ay, ¿qué te pareció? Perdió el sentido, no hay frente a esto algo especial. Yo quiero volver a las preguntas que nosotros teníamos. Entonces, es una falta, la persona que tiene en ese momento, de una reactividad a los estímulos que normalmente un individuo debe tener, que son placenteros. Sentir la felicidad, la alegría. En nuestras propias comunidades pasa. Cuando una persona está en un episodio de estos, venimos y en la alabanza la gente se goza, se alegra y todo. Y usted va a notar que esa persona que ha entrado en ese proceso, hay un aislamiento. Y a pesar de que todo el mundo está así, él empieza a crear síntomas que para nosotros, eso lo vamos a ver en esta noche, van a empezar a ser unos indicadores muy peligrosos en la persona, porque van a empezar a mostrarnos que ha entrado en procesos de depresión. O sea, hay un riesgo y yo lo estoy notando en esas personas. Bueno, algunos de nosotros tenemos una capacidad de percepción que otros no tienen. Esto se va desarrollando, esto no viene de la noche a la mañana. Yo recuerdo cuando comencé con comunidades terapéuticas, ya te doy la palabra, levantaste la mano, allá, y cuando yo empecé a trabajar con centros de rehabilitación y todo esto, empecé como a formarme como operador terapéutico y empecé a ir a la comunidad terapéutica de Colombia que manejaban los amigos, y me empiezan a hablar de todos estos indicadores. Entonces yo empezaba con una tablita en la mano a caminar y a observar, y al último se volvió tan común que yo entraba a una pieza y salía y dije, ay, ahí había un revólver, ay, ahí había un cuchillo, ay, ese muchacho, o sea, veía
Y percibía porque tenía la mente en esa parte. Si tú quieres en esta área, y es lo que has sentido, apoyar a otras personas y fortalecerte en esto, tienes que empezar a notar. Y hoy vamos a mirar muchas cosas que nos van a abrir la mente. También vamos a mandarles a través del WhatsApp algunos títulos, hermano, y podemos ver si tenemos algún material que les podemos ir dando a medida que vamos estudiando para poder leer. Para esto hay que aprender a ver videos, como lo hemos venido haciendo acá, estar en charlas, que también les vamos a hacer más invitaciones a otras charlas, y también, fuera de esto, a leer, porque a medida que uno conoce el qué y el porqué de los problemas de las personas, es que uno puede ayudarles. Y yo les digo una cosa, a medida que he ido aprendiendo de otros, he ido ayudándome a mí mismo, viendo algunas situaciones que puedo tener en la vida. Muy bien, entonces, a medida que voy mirando el comportamiento de la persona, voy mirando, por ejemplo, trastornos. Hace muchos años, una hermana iba mucho a la comunidad que nosotros, una comunidad terapéutica que nosotros, cristiana, que estábamos al frente de ella, y yo notaba que su esposo tenía ciertos lapsus. Yo empecé a decirle a la hermana, yo creo que su esposo debe tener asistencia psiquiatra, con un profesional, vaya a la EPS. Y ella decía, no, él es así, él es bobito, se le olvidan las cosas y todo. Pero él empezó a desarrollar Alzheimer. Yo le dije, en mi percepción, yo no soy psiquiatra, pero en mi percepción, y como he trabajado durante muchos años con equipos interdisciplinarios, trabajadores sociales, recreacionistas, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, entonces en las reuniones aprendí mucho de esa percepción, y es algo que tenemos que aprender todos. Entonces empecé a detectar un problema inicial de Alzheimer. Ellos no lo detectaron, y cuando reventó el Alzheimer, había cosas que ya eran, pues el Alzheimer avanza, pero si hay algunas cosas y algunas técnicas y alguna medicación que podría ayudar a que haya, pues todavía no hay solución completa, pero algo frente a esto. Cuando despertó ya habían pasado 10, 15 años y ya la situación era un poquito más entonces vamos a empezar a mirar trastornos psicóticos en la persona, trastornos esquizoides, o sea, personas que escuchan otras voces. En el adicto se oculta mucho porque el adicto escucha voces cuando está bajo ciertas sustancias, porque hay unas definiciones diferentes de las sustancias, ¿cierto? Hay depresoras del sistema nervioso central, hay otras drogas sustancias que lo que están haciendo en la persona es que pierden la percepción. Entonces dice, ay, en el televisor, un señor, apagado el televisor, ese tipo me está mirando feo. Pero si el televisor está apagado, no, usted ya lo vio por la ventana que me van a matar. Entonces toda esta percepción que la persona tiene, es factible que en el momento del consumo de sustancias lo tenga, pero hay personas que ya no están en ese viaje y lo tienen. O sea, ya hay un desarrollo de episodios esquizoides en la persona, y la persona entonces va a empezar a manifestar en su personalidad estas cosas. Mucho cuidado, porque ya hay un desarrollo de no es solamente mientras está bajo la sustancia, sino que ya en su vivencia lo está experimentando. Muy bien, esto es solo la introducción. Ahora, hay otra pregunta que vemos acá, y dice, ¿cuáles signos de alarma fue lo que nosotros miramos ahí? Algunos ya los mencionamos, pero volvámoslos a retomar. Signos de alarma. Aislarse, muy bien. Habíamos mencionado tal vez otro. Pero sí, dejar de disfrutar, que no le gustan las cosas. Sí, la mitomanía, que es hablar en base a cosas que no son reales, creerse mentiras, creer cosas, otro mundo, otras cosas que no son, decimos creer sus propias mentiras, pero realmente no es mentiras. A veces puede estar viendo lo que no es, esa pérdida de la percepción. Y lo otro, nosotros podemos mirar, por ejemplo, ese concepto de no asearse, no bañarse, irse dejando poco a poco, ya no afeitarse. Mi hermano sabe que es por moda, pero no sé si está bien, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas, y además él se la pule cada 2 o 3 días, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas de dejarse da mucho muestra mucho frente a esto.
Ahora, nos habla de qué factores de protección estamos nosotros evidenciando en esta situación, y de pronto en la parte final del video es donde estamos mirando estos factores de protección. Caminar. Empezó a caminar. Pastor, él hablaba de conocimiento, paciencia, disciplina, pero no sé si eso es el... Conocer su problema. Muy bien. Usted ve que una persona cuando tiene una enfermedad la empieza a manejar. Los que sufren de presión ya empiezan a manejar. Las personas diabéticas empiezan las juiciosas, a percibir, a tener una percepción de su enfermedad y la manejan. Estamos viendo eso en él. Desde en qué momentos el perro crecía, pues en las notas mostraban lo que él sentía, pero realmente había el dibujito del perro más grande. O sea, me está dominando. Aceptó pues que el perro está. Muy bien. Entonces, ¿en qué momento está? Y es anotarlo, es tener como una bitácora de vida, ¿cierto? Saber qué está pasando y hacia dónde podría intentar ir. Muy bien. Quiero decirles que hay un elemento terapéutico que es que se le ha denominado la escritura automática, y significa que al escribir la situación la persona va a ayudarse. Y quiero que usted lo piense, porque no solamente va a servir en un episodio de esto, sino en el diario vivir. Nosotros, si tuviésemos esas dinámicas, podríamos aún en nuestro crecimiento personal ayudarnos, aunque lo estamos mirando directamente hacia estos señales de alerta que tenemos. Muy bien. Y lo otro que uno ve en él, en la parte final, es que él fue genuino con los demás. No hubo esa mitomanía, sino que aterrizó. Y él podría mostrar lo que percibe. Si logramos que una persona nos lleve hasta ese punto y nos diga la realidad de lo que él está percibiendo, podríamos nosotros detectar una señal de alerta para remitirlo no al psicólogo. Bueno, tendría que ir al psicólogo y al psiquiatra, pero ya tendría un episodio que necesitaría un apoyo a nivel de psiquiatría. Dos posiciones que a veces ignoramos. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Y yo la comparo con la idea que tenemos de un arquitecto y un ingeniero. Porque la gente dice, vas a una casa, te voy a llamar al ingeniero o al arquitecto, de los dos. El arquitecto me hace un modelo de casa, el ingeniero me dice si es posible y qué cargas estructurales se pueden tener para que ese diseño sea viable, y posiblemente recomiende al arquitecto cosas que en el terreno y las cosas no van a llevar con eso. El psicólogo es la persona que te va a ayudar en las necesidades emocionales, te va a ayudar desde esta perspectiva y te va a ayudar para que identifiques emociones, situaciones que te están llevando. Pero cuando ya eso influye, hay un problema donde ya es la química del cuerpo, no se hace los procesos normales que nosotros tenemos neurológicos, esta parte, entonces ya tendría que ser el apoyo de un psiquiatra. Es factible que el psicólogo remita a la persona directamente al psiquiatra, y hay que tener en cuenta eso. Ninguno de los dos es loquero. El psicólogo atiende enfermedades emocionales, pues por problemas emocionales, digamos, y el psiquiatra va a atender problemas en la química del cuerpo, porque antes de ser psiquiatra es un médico con especialización en psiquiatría, conoce la química del cuerpo y hay un desajuste en la química del cuerpo. Y cualquier persona, es factible que muchas personas que nosotros conocemos que son muy han desarrollado sus vidas, asistan o hayan tenido momentos de asistencia psiquiátrica, no hay problema. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta, y ojo con ese concepto de loquero. Bien, y abajo estamos viendo qué pistas en relación de nuestro acompañamiento nos da el cortometraje. Hay cosas buenas. Usted y yo no somos psicólogos, ni somos psiquiatras. Vamos a dar los primeros auxilios, somos enfermeros, pues en el campo, veámoslo así, como de alguien que llega y hay una persona que se desmayó, vamos a dar los primeros auxilios. Cuando está preparada, estamos en las empresas, siempre hay un grupo de personas que van a ser los que van a auxiliar en una primera instancia y van a aprender cómo ¿cómo es que se llama la respiración? Sí, que es una persona que ha perdido la respiración, y cómo ayudarle para que otra vez esta parte funcionando, cómo dar los primeros auxilios mientras llega
un médico, un especialista hacerlo. Nosotros hacemos esa parte. Nosotros vamos a ayudar a la persona en el momento, vamos a detectar, pero mucho cuidado que no damos tratamiento a pesar de que nuestro acompañamiento espiritual es de gran ayuda. Hoy una persona cristiana que cree que todo se soluciona reprendiendo demonios, le decía a Sergio, es que el pastor César es un necio. Yo le dije que en Sabaneta sacamos adelante a los locos, no son locos, son habitantes de calle que abusan de sustancias psicoactivas, y que yo le dije, eso es muy fácil, vea una cámara hiperbárica y le ministramos liberaciones, sacamos toda esa demoniera que tienen y ya está la solución de los muchachos. Es que él es muy testarudo, que no me hace caso. Qué bonita la hermana, ella quiere hacer las cosas bien, pero eso no es dándole palo a una persona que tiene, una persona que tiene o un episodio en su vida, porque todos no son demonios, ¿cierto? Eso lo conté yo en las primeras reuniones con este pastor que pensaba que ministrando liberación era, y no, había un problema en la salud mental de la persona. Muy bien. Otra de las cosas que me gustó en cuanto a estas pistas en relación al acompañamiento que vimos en el cortometraje fue el momento en que él corría. Déjenme decirle que el ejercicio activa en la persona como lo haría una parte medicada, y podría hacer que la persona empezara a tener una satisfacción y un bienestar al hacerlo. Entonces el ejercicio también lo hace, ¿cierto? Y eso va a empezar a hacer una activación conductual en la persona. Entonces es importante, miren ese video tan pequeño, les vamos a volver a mandar el link para que lo vuelvan. Yo lo repetí como 4 veces y cada vez que lo veía decía, yo no percibí eso en la primera vista. Yo creo que ahí se los vamos a mandar a esta parte. Muy bien, entonces ya dentro de lo que estamos mirando, voy a hacer normal por aquí. Ahí sí, ¿cierto? Esta fue la que les mostré ahorita. No sé. Perdónenme, pero esto está lento. No es el mío. Bueno, dejémoslo así. Empecemos a mirar entonces en el individuo qué factores de riesgo nosotros podemos mirar, ¿cierto? Hay varios tipos de factores de riesgo, ¿cierto? Estamos viendo aquí en la presentación, estamos viendo factores de riesgo individuales. Hay otros factores de riesgo que vamos a ver que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con todo lo que es el entorno que la persona está teniendo. Pero entonces dentro de estos factores de riesgo estamos notando algunas situaciones que nosotros vemos. ¿Qué es un factor de riesgo? Primero que todo, hablando acerca de salud mental, ¿cierto? Es algún rasgo o alguna característica que la persona tiene y que tiene un individuo en donde él es expuesto ante la posibilidad de sufrir de algún evento que lo lleve a una enfermedad o alguna lesión. Una persona está en un lugar, está en un ambiente de riesgo, está siendo expuesto en esta situación, y entonces esto puede enfermar a la persona o tener una lesión. Hay que tener mucho cuidado en la formación de nuestros niños. Quiero decirles que desde la infancia hay cosas que son factores de riesgo. ¿Recuerdan la primera vez que salió la película de Pokémon? La primera vez que sacaron la película en cine, muchas personas que fueron niños que salieron afectados por las imágenes, el entorno, y algunos sufrieron eventos hasta de esquizofrenia. Es peligroso algunos ambientes en que las personas van a estar, que son ambientes no muy agradables, que son ambientes enfermizos, y estamos hablando de factores peligrosos que están poniendo en riesgo la salud de una persona. Muy bien, entonces estamos hablando de factores que comienzan desde lo individual, después se va hasta lo familiar, social y maniático.
hace muchos años tuve la experiencia de estar en una comunidad sectaria. Entonces se decía que quienes pertenecían a la comunidad eran los únicos santos y que para que la persona fuera buena tenía que llevar el cabello de una manera, tenía que tener una apariencia física de una manera, y todo el que no fuera de ahí era un diablo. Entonces, gente que tenían fe pero no tenían esa percepción física, estaban bajo condenación. A medida que el tiempo pasó, empezamos a notar que los adolescentes, los niños cuando llegan a cierta edad, se apartaban de aquel grupo, y las personas que lograban estar eran personas o muy adultas o personas que tenían cierto perfil, y cuando muchas cosas pasaron, pues nosotros decidimos no estar en un lugar así y salimos con nuestros hijos, que nuestros hijos percibían cosas que nosotros no percibíamos en lugares así. Me llama la atención que unos amigos nuestros nos decían: nosotros nos vamos a quedar por los niños, y nosotros les decíamos: mucho cuidado, porque los niños están en un ambiente de mucha presión, en un ambiente donde las niñas no pueden explorar cosas porque son diablas. Si las niñas se maquillaban, si las niñas se pintaban, si las niñas querían ser como las demás niñas, era un ambiente tan pesado para las niñas que era difícil para ellos, y nosotros veíamos que en lugares tan sectarios la gente termina en enfermedades a nivel colectivo, y terminaban, y ustedes han visto y hemos visto el factor negativo de ese tipo de grupos en donde la gente se suicida, hay suicidios colectivos, cosas así, pero eso va a suceder porque el ambiente no es un ambiente sano. Hay ambientes y tribus urbanas donde hay que ayudar mucho a nuestros muchachos a ubicarse, porque lastimosamente la indicación para ellos o la orientación que ellos tienen es un ambiente muy pesado, es un ambiente donde no hay algo que va a afectarles. Cuando empezamos a mirar el individuo como tal, hemos hablado de todas estas cosas, pero hablemos del individuo como tal, uno se va a dar cuenta que empiezan momentos de dolor, y ese dolor puede ser manifestado en depresiones. Por ejemplo, aquí le llamamos depresión mayor, cuando ya hay unos trastornos mentales que van a afectar el comportamiento como tal, la forma como él mismo se ve, una culpabilidad permanente. En el caso de la fe nos damos cuenta que Dios es Dios que ama, que perdona, que ayuda, y que yo siempre voy a tener una necesidad de perdón, y tengo al Señor que tiene los brazos abiertos. No es un abuelo por allá con un garrote, un anciano cruel con una mirada fea y que no es en esta posición, sino que está en esa posición, en ese deseo de apoyo y de ayudar. Pero una persona que tiene una situación de estas afecta su personalidad, afecta su estado de ánimo, y entonces vamos a empezar a ver en ella episodios maníacos, y en algunas personas una forma de huir, y para huir entonces viene la drogodependencia. Hemos estado trabajando con muchachos de la calle, pues con señores, y una de las dificultades que hemos tenido con algunos de ellos en su sobriedad es que viven en la calle. Entonces les decimos: ¿por qué no dejas el consumo? Y ellos, algunos han dicho: hermano, porque es que a las 6 de la tarde uno con harta hambre, con harto frío, no tiene dónde dormir, y allí venden licor, pues ni licor siquiera, alcohol al tanto por ciento en la farmacia, y si yo tomo el licor me aíslo el dolor, aíslo el hambre, aíslo el frío. Entonces él decía: si yo tuviera seguridad, y tenía razón, hay muchas es interfactorial lo que se ve en él, pero la realidad es que eso es así. Si no tiene ese espacio, va a ser un poco más difícil de transitar su dolor, porque es una forma de esconder el dolor. Entonces hay un dolor que se siente, y ese dolor al final termina gustando. Entonces la persona en su enfermedad termina teniendo en la parte psicológica como ese masoquismo: me encanta el dolor, sufro, me encanta el sufrimiento. Entonces son episodios muy grandes porque ya lo lleva a una situación de depresión mayor. Muy bien, cuando una persona
ha tenido anteriormente intento de suicidio, es peligroso. Ya hubo un primer intento de suicidio, quiero decirle en esta hora que si ya hubo uno, es muy fácil que haya 2, 3, hasta que de pronto logre el objetivo del suicidio, ¿cierto? Bueno, ahora hablamos de otros trastornos mentales. Una persona es factible que tenga alguna situación familiar, y por eso hay que conocer un poquito la historia de la familia para darnos cuenta si esto también está detrás del individuo que estamos atendiendo. La adolescencia es una edad muy difícil. Los adolescentes no saben si son o no son, si van o no van. Entonces el adolescente cambia mucho de estados porque no han madurado, si lo podemos hacer así. Un adolescente no ha madurado esa parte mental, ¿cierto? La parte neurológica del cerebro de un adolescente no tiene la madurez completa, y si usted se da cuenta, por ejemplo, en países como el nuestro, hasta los 18 años a un muchacho no le dan esa posibilidad porque él no entiende lo que puede lograr. Entonces es una metacondición que la persona está teniendo, que hay que ayudarla, los muchachos, frente a esto. Y es un poco complicado trabajar con adolescentes. Hay que ser muy abiertos frente al trabajo con ellos. Muy bien. Lo otro que podemos mirar y que ahí está mostrándonos es la parte del género. También puede influir, y en sociedades como las nuestras es tremendo, Damaris. Se dice que en la edad del adolescente es muy complicado con detectar los factores, detectar los síntomas o los signos de comportamiento suicida, porque de hecho ellos tienen un pensamiento muy ambiguo, ¿cierto? Hoy están muy emotivos, mañana no, entonces es difícil de detectar en el adolescente los comportamientos suicidas. Muy bien, sí, así es. Ahora, cuando hablamos de factores psicológicos, la mayoría de personas nunca fuimos preparados para la vida. Nos enseñaron lo normal, ¿cierto? Como los animalitos, como las plantas, la gente nace, crece, se reproduce y muere. En muchas sociedades vemos que la gente lo único que hace es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y mueren, y trabajan hasta el final de sus días y mueren. Hay personas que no saben qué es el ocio, no disfrutan el ocio. Hay otras que viven del ocio, pero eso no es personas que no saben descansar, no saben disfrutar los momentos. Es algo un poco peligroso, y la Organización Mundial de la Salud en los últimos años, y lo está trabajando mucho profesional, son las habilidades para la vida. Yo les recomiendo a ustedes que vamos a ver si dentro de todos estos procesos de formación podemos trabajar lo que son habilidades para la vida, que lo podamos conocer, que realmente toda persona debería ser formada en habilidades para la vida. Les recomiendo mucho esta parte. Si usted puede entrar a la página de la OMS y mirar algunos manuales que forman a las personas en habilidades para la vida, sería muy bien. Otra de las cosas es el manejo de conflictos. Las iglesias cristianas tenemos muchas ventajas. Hoy hablábamos con uno de los profesionales de Luis Amigo, y hablamos con el secretario de Salud, y veíamos de que la iglesia cristiana tiene demasiados recursos. En nuestra ciudad tenemos recursos, por ejemplo, hay una institución que se llama La Generación, y tiene unos recursos increíbles. Dentro de ellos tiene 2 selecciones, que es como Cátedra de la Paz, y las 2 selecciones hablan de conflictos, cómo solucionar conflictos. Me robaron la bicicleta, me hicieron un daño, me hacen bullying en el colegio, me hacen bullying en la casa de mi madre es intolerante. Esos son los temas, de los 12 temas que maneja La Generación, y que fue diseñado en primera instancia dizque para los niños. Ahora La Generación lo está diseñando para los adultos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos estas herramientas y las usemos. La Generación no cobra ni un peso y regala todo el material donado para que la gente sea formada en estas
en estas áreas. Entonces esto también a nosotros los pastores nos hace pensar la necesidad de ayudar a nuestras comunidades en la solución de conflictos. Las cartas del Nuevo Testamento hablan de formas como podemos solucionar las situaciones y los conflictos que vivimos en un mundo donde hay una percepción negativa de la vida. Ahora, vamos a mirar también esos factores genéticos y biológicos, y aquí estamos hablando de estos factores pueden traer en la persona momentos de depresión, momentos de necesidad emocional. Nosotros venimos de unas familias muy tradicionalistas en donde todo se solucionaba a garrote, ¿cierto? Conocí el caso de un muchacho que llegó al programa de rehabilitación, tenía resentimiento a su madre porque en una de esas que él no se tomó el medicamento que ella le decía que él debía tomarse, le quebró la botella en esta parte de la cabeza y la oreja le quedó así. Entonces usaba el pelo que le cubriera la oreja, y toda la vida tuvo una crisis tremenda con su mamá, pero era conflictivo. Uno iba a esa casa y no, era una situación demasiado fuerte. Estos son factores que nosotros tenemos, que no solamente son genéticos, sino que también a nivel de la convivencia de ellos, de su vida. Veamos, sigamos viendo factores de riesgos. Vamos a mirar entre los que ya son directamente, y acabo de dar un pie, a los que son familiares y contextuales. Entonces, dentro de todos estos que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Y que nos damos cuenta que un factor de riesgo es un coayudante. El factor está ahí y puede precipitar la situación en el individuo. Entonces, si el factor de riesgo está ahí, no significa que la persona lo va a hacer. Por ejemplo, se ha detectado que hijos de alcohólicos es factible que tengan facilidad de terminar consumiendo bebidas, alcohol, pero no significa que la persona que está en ese medio lo termine siendo, porque algunos han logrado tener ciertas herramientas para la vida, ciertas herramientas que le han ayudado. En el caso de nosotros como comunidades cristianas, entonces estos factores no van a ser tan fuertes, pero sí se ha encontrado que, por ejemplo, hijos de alcohólicos van a tener ese factor hereditario para terminar en esta parte. Muy bien. Entonces, cuando estamos ya mirando estos segundos factores de riesgo y estamos mirándolo a nivel familiar, entonces estamos dándonos cuenta de que una persona que viene de un ambiente muy pesado, si está siendo orientada, es factible que supere las situaciones que él le ha tocado vivir. No sé si usted ha escuchado una ilustración del policía que iba por un barrio y encontró un niño llorando y le dijo: oh, ¿y cómo estás? No, yo estoy muy mal, estoy buscando mi casa, estoy perdido. Ya, ¿y tú cómo, en dónde vives? Ah, en el infierno. ¿Cómo se llama su papá? Satanás. Sus hermanos, demonios. Su mamá, diabla. Y usted, ¿y qué me puede decir? No, entonces el policía dijo: pues vamos a caminar por el barrio a ver si, no sé, o es que este salió de ultratumba, mamá, mira qué es lo que pasa. Y cuando estaban caminando llegaron a una cuadra donde había un alboroto muy grande. Entonces empezaron a escuchar el policía y decía: no, vos sos el demonio, no, sos una diabla, ven a esto. Bueno, y empezaron a: no, esto es el infierno. Y el niño grita y dice: llegué a mi casa. Entonces todos estos factores son muy peligrosos, que es la forma como ellos han vivido en un lugar donde el padre es un alcohólico y lo único que encuentra es una mujer que cuando él llega las tapas de la cocina vuelan, todo esto. Entonces son situaciones muy fuertes que las consideramos un factor de riesgo. Los hijos de esa familia, posiblemente lo que ellas están gestando, es una bomba de tiempo. Muy bien. También dentro de la estructura y funcionamiento familiar, son familias caóticas, hay una estructura rara donde todos mandan o donde hay una forma de desarrollo no muy normal dentro de ellos. También estamos hablando de casos de exposición, y aquí es muy peligroso.
¿Por qué es peligroso? Porque las redes sociales nos están matando a nuestros hijos. En redes sociales le muestran a uno 1000 formas de morir. En redes sociales dan pasos para solucionar de la manera que no se debe solucionar los conflictos. Es más, hay juegos, y usted ve que hay juegos de cortarse en las venas, hay juegos de diferentes formas. Entonces, estos medios en los que ellos están expuestos son peligrosos y la mayoría de padres no lo dimensionamos. ¿Usted sabe a qué edad un niño debería tener su primer tablet? Con los 18. Aquí me dicen a los 12, allá me dicen a los 18. Ya no es tan niño, pero bueno. Bueno, por cuestiones del estudio y todo esto, miren lo que estamos manejando hoy. Pero Se dice que los niños deben de tener una tablet después de los 5 años. A los 5 años simplemente pueden usar la tablet al día, media hora, no más. Después de media hora ya es perjudicial para el niño. muy bien, eso es una. Ahora, los casos cercanos que la persona puede vivir, tener, también van a influir sobre su propia vida. Muy bien. Ahora, otro de los factores de riesgo es las situaciones que se viven a nivel de grupo de personas similares, iguales. Por ejemplo, el riesgo que tienen nuestros muchachos en nuestros barrios con el consumo de sustancias, que quienes les escuchan no es en su casa. Él no le puede decir a la mamá, ya me estoy masturbando, ya tuve mi primera relación sexual. No, eso es tabú. Entonces, este tipo de cosas, como ellos no pueden decirlo en la casa, como no pueden traer sus inquietudes, necesidades y problemas, van a encontrar un grupo que no va a ser, que son sus iguales, sus pares, pero no van a ser. Y lo otro también, entonces, es esas dificultades que yo voy a tener con mi grupo social, me va a inclinar a eso, la presión del grupo que voy a tener, y también con mi pareja, las dificultades que estoy teniendo. Y yo creo que en eso, quienes hemos tenido pareja durante lapsos largos de tiempo, nos hemos dado cuenta de que hay momentos donde se nos vuelve la relación un infierno, ¿o no? Donde me quiero morir, donde ella no me entiende, él no me entiende, no sé qué hacer, qué sería mejor hacer, y es un factor de riesgo. Ahora, el consumo de sustancias psicoactivas, lo hemos visto también, lo hemos mencionado, puede ser también un factor de riesgo. El maltrato físico, psicológico o abuso sexual. Es muy fácil que haya abuso psicológico en una relación de familia o de pareja. Y también el acoso, tanto en la parte sexual o en otras áreas, puede convertirse en un factor de riesgo. Hay otros factores que son conocidos como factores precipitantes, y son esos factores de estrés que alguien puede estar teniendo y que van a ser anteriores al intento suicida. Es difícil porque estos elementos de estrés los puede estar experimentando una persona en su casa. Yo no quiero ir a mi casa. Qué pereza ir a la casa. Ya viene mi mamá, ya viene mi papá. Todo estaba bien hasta que viene ese señor. Todo estaba bien hasta que viene esa señora, ¿cierto? Son factores peligrosos que hacen que la persona se sienta en una situación de vulnerabilidad. Dama. Los factores precipitantes son esas cosas que provocan de momento. Por ejemplo, llegó el esposo a la casa y resulta que la mujer tenía la maleta, le dijo me voy, lo voy a abandonar, ¿sí? El hombre, cuando la mujer sale, inmediatamente se suicida. Eso es un factor precipitante, ¿cierto? O sea, que no hay tiempo de planear, no hay tiempo, o lo que llamamos también en la clase pasada, por factor impulsivo, por una forma impulsiva. Esos son los que se llaman factores
como son el funcionamiento familiar, ahí los tenemos, los problemas que tienen con otra persona, ¿sí? Que le hicieron bullying en el colegio, entonces el muchachito llegó a la casa, lo hizo. Eso es un factor precipitante, que no hubo tiempo de planear. Entonces se habla de la disfuncionalidad de la familia, momentos donde hay una separación, problemas con la pareja o los pares, conflictos sentimentales, una pérdida de momento económica, emocional, etc. Las pérdidas escolares, el acoso, el fracaso escolar. Estamos viviendo una nueva normalidad que es muy dura. Ahora decía la hermana Lina en la parte de atrás que algunos muchachos decidieron en algún momento abandonar. También otra hermana que estaba allá atrás contaba que su hijo que enseña inglés, uno de los muchachos no funcionó en todo el tiempo y ya quiere ganar el año, y eso ha sido un caos. Pueden ser cosas así, ¿cierto? Que viene un castigo. No, yo no quiero que me castiguen, entonces no, mejor en vez de que me castiguen voy a solucionar el problema. Muy bien, y lo que hablamos ahora también de que hay una facilidad de métodos de letabilidad. Entonces, ¿cómo acabo con mi vida? Pues hay una facilidad muy grande frente a esto. Los signos de alarma que uno va a empezar a mirar en un individuo que llega a ese punto. Por ejemplo, cuando empieza a preguntar acerca de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se puede matar uno? ¿Qué pasa si alguien se mata? Está mucho calor aquí, esto. ¿Qué pasa si alguien se mata? ¿Será que eso duele mucho? ¿Cuál será la forma más dolorosa de morirse? Este tipo de preguntas pueden significar que hay una ideación, que hay un plan, o que en la persona hay pensamientos suicidas. Muy bien, entonces ya la persona puede empezar a hacer manifestaciones, ¿cierto? Empieza a manifestar el querer morirse. Y yo quiero en este punto hablar de tres posibilidades que puede tener la persona frente a esto. Una es que la persona puede tener una ideación de muerte, y la podríamos expresar en esta frase: yo me quiero morir, yo me quiero morir. Sencillamente, ¿quién de nosotros no ha dicho que se quiere morir? En un conflicto, en una situación, ¿quién no lo ha hecho? ¿O quién sí lo ha hecho en algún momento de la vida? Es la expresión, solamente expresarlo: yo me quiero morir. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha dicho? Esas deudas, decía Mari, se llaman de ese banco, no voy a decir ninguno. Ella dijo uno. Eso lo llaman a uno a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche. Yo no sé hasta qué horas llamarán, pero lo llaman todo el tiempo. Y la gente llega a presión. Hay gente que eso está demandado en este momento, porque hay gente que culpan, y puede ser uno de esos factores peligrosos frente a esto. Está la ideación suicida, que ya es la expresión de yo me quiero matar. Entonces ya aquí no es una expresión, sino que ya la persona lo está manejando. Y lo último, que es lo más peligroso, que es el plan de muerte. Entonces yo me quiero matar de esta manera, que ya hay un plan, y cuando está el plan encendido, prendan las alarmas. Cuando está el plan encendido, hay que hacer algo. Quiero decirles algo: frente a esta situación es importante que usted sepa que esta es una situación de emergencia, y cuando usted llama a la EPS a hablar de esta situación, es una situación de urgencias en el caso de salud mental, y la EPS inmediatamente, lo normal es que debería atender la persona, porque ya estas señales son demasiado evidentes de que la persona va a llegar al final de lo que está expresando. En este caso, tenga EPS o no tenga, el centro médico lo tiene que atender. No, bueno, sí, esa es la otra. Que si la persona tiene EPS pero va a los centros de salud,
tiene que ser. Por ejemplo, las líneas que teníamos, ahora ya les mandamos al WhatsApp de nuevo las líneas de Sabaneta para que si tiene alguna situación de esta, hay una línea de vida inmediatamente, no dude frente a esto. Muy bien. La persona puede también, dentro de estos signos de alarma, empezar a expresarlo por redes sociales. Los muchachos a través de sus WhatsApp, me va a matar, que no sé qué, y empiezan a expresarlo. Por eso, como padres, sería muy importante que usted en los hijos suyos menores de edad tenga control de redes sociales. Hay unos programas donde usted puede saber lo que el niño está hablando a través de redes sociales, de WhatsApp, a través del Messenger. Usted como padre lo debe de manejar. Es lo mejor. Muchas personas, en mi caso, personas adultas, yo soy una de las personas adultas que mis redes sociales no están cerradas a mi familia, están totalmente abiertas, no tengo claves, no tengo guardado. Si hay claves en algunas, mi propia esposa y mi familia, porque somos cartas leídas, estamos abiertos. Y mi cosa oculta rara es que el esposo le esconda su WhatsApp a su esposa o algo, porque podría también él tener una situación personal, no voy a hablar de otras cosas. Entonces ese tipo de intimidad tan cerrada es peligroso. Muchos han muerto, muchos han terminado con sus vidas y nadie se dio cuenta, y cuando ya muere abre las redes sociales y encuentra que los mensajes eran mensajes de despedida en las redes sociales. Muy bien. Y cuando la persona manifiesta una vida sin sentido. Hay un escritor que es Viktor Frankl. Él tiene un escrito y es El hombre en busca del sentido. Mire qué frase tan especial lo que hay en este libro que él tiene y que nos puede poner a reflexionar en esta noche. Él dice: tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida y en vez de ello pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquiera continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabras ni tampoco de meditación, sino de una conducta y una actuación rectas. Es muy profundo. ¿Alguien quisiera hacer un comentario frente a esto? Hablaba con un psicólogo, no ejerce la psicología, y en algún momento le dije: ¿por qué no ejerce la psicología? Y dijo: por algo evidente, tengo 4 hijos en 4 mujeres. No me considero, creo que mejor sigo haciendo la otra labor que estoy haciendo. Ya, nada más. Una de las frases de muchas de nosotros, de un depresivo o una persona que tenga comportamiento suicida, es: la vida no tiene sentido. ¿Para qué vine yo a este mundo? ¿Qué objetivo tengo yo en este mundo? Entonces, el que escribe esas frases está queriéndonos decir: no se pregunte tanto para qué vino ni por qué. Póngale usted sentido a la vida. Es que realmente el sentido a la vida se lo ponemos somos nosotros, ¿cierto? Cuando nos trazamos metas, cuando tenemos proyectos, pero cuando no hay en nosotros ningún proyecto, ni ningún objetivo para realizar, no hay visión de lo que queremos llegar a ser o llegar a tener, entonces ahí sí podemos decir qué sentido tiene la vida, pero realmente el sentido de la vida se le da a cada persona. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más quisiera expresar algo frente a la frase o hasta ahí quedó? En cuanto a la frase, en donde termina, dice que uno más es como de pensar en una conducta y una actuación recta. O sea, cuando nosotros nos dedicamos más a ello, es donde no vamos a tener golpes de pecho y que caer como tanto en todos esos signos. Muy bien. Así es. Bueno, frente a estas cosas, porque ya hemos visto todo lo que nos muestra el peligro que encontramos cerca a una persona frente a una decisión como el suicidio, ¿cierto?
¿Qué podemos hacer nosotros? Creo que se me fue una. Muy bien. Perdón. Ahora sí. Bien. ¿Qué hacer cuando yo estoy detectando todas estas cosas? Hoy ha sido mucha información y la que sigue también es un poquito fuerte, porque hemos visto qué tipo de personas pueden haber, qué factores pueden estar ahí, cómo puedo observar todo esto. Hoy estamos teniendo un gran resumen de todo lo que son estos primeros auxilios, pero cuando miramos esta parte, ¿qué determinaciones puedo tener, cierto? Uno, como conozco los signos o voy empezando a detectar signos de alarma, entonces lo que tengo que hacer es detectar las personas que tienen estos signos de alarma. Por ejemplo, aquí tengo a dos educadoras, maestras de escuela dominical, personas que trabajamos en comunidades cristianas y tenemos un liderazgo hacia 5, 10, 15, 20, 60 personas, y entonces hay signos de alarma en las personas que tenemos. Otra de las cosas que nosotros debemos de hacer es dialogar con la persona, conocer su mundo, aprender a escuchar. Y creo que esa es una de las dificultades que tenemos la mayoría de personas que venimos de comunidades de fe. Porque como sabemos cuál es la respuesta a todas las necesidades, entonces no escuchamos a la persona, sino que es bla, 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 bla. Y la persona siente que le estamos martillando, afectando, dañando, y no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones no hay que hablar tanto. Es escuchar más. Y una o dos frasecitas al día. Lo he estado experimentando en la consejería. Me siento con una persona y habla y habla. Y lo único que yo le pregunto es: ¿y cómo fue? ¿Y por qué fue? ¿Y usted qué cree? Y como dándole ese pie para que ella misma piense. Y cuando termina dice: ay no, me siento tan bien, ya sé qué hacer. Pero como así, simplemente la llevamos a una reflexión que le llevará a esa parte. Va a haber un momento donde, bueno, la escritura dice, pero no es saturar, sino una parte efectiva, y la persona sale, ya ha hecho una catarsis, ya ha salido de todo ese mundo, ya está mejor, y la persona entonces sale de esa situación. Entonces hay que dialogar con la persona y enseñarle a la persona que ella, al conocerse más, va a poder tener acciones que le va a ayudar, y todo depende de la misma persona. Ahora, ya a este punto, y cuando detectamos cosas de este nivel, hay que buscar la ayuda. ¿Qué ayuda voy a tener? Ojalá en las iglesias tuviésemos más trabajo en el área de la consejería, que es algo que estamos haciendo algunas comunidades en este momento, para poder que quienes vienen a la comunidad puedan traer sus necesidades y siendo guiados puedan salir de sus necesidades. Creemos que Dios es la solución, pero de qué manera la persona tiene que entender para poder salir de sus conflictos. No es de orar y echar demonios y ya, es de orientar a la persona, que tenga principios de vida y que la persona, pues claro, tenga un apoyo de fe. La oración ayuda demasiado, es indispensable, pero no es solo oración, es que la persona entienda el qué y el por qué para poder salir de sus situaciones. Muy bien, aquí tenemos que apoyarnos. Cuando una persona tiene esto, hay que hacer seguimiento. Y como les digo, si no tenemos la formación terapéutica, no somos las personas, somos las personas que orientamos hacia, damos esa primer asistencia, ese primer auxilio, pero nosotros no somos llamados a hacer seguimiento a procesos. Cuando veamos la parte jurídica nos vamos a dar cuenta de las implicaciones que es hasta ir a la cárcel por no saber orientar a una persona de la manera que debe de hacerse, y eso lo vamos a mirar. Muy bien, ahora en la primera o segunda clase hablamos de empatía, ¿cierto? Y simpatía. El simpático está ahí, pero es burletero, pero el empático es el que siente el dolor, el empático es el que se acerca a la persona, el que da apoyo. Solamente el estar ahí, ¿se acuerdan de ese primer video? Estar ahí solamente, muy bien. Y debe conocer rutas de atención, por eso hoy les mandamos a WhatsApp algunas rutas que tenemos
de atención, y en este momento estamos viendo que se están activando más rutas de atención en Sabaneta para las personas que pueden tener una situación de esto. Muy bien. Entonces, de las cosas que se tienen que hacer es activar las rutas, porque estamos viendo factores de riesgo y una de las cosas que hay que hacer es informar. Un error que a veces se tiene es que la persona dice: le voy a contar algo, pero no le diga a nadie. Dentro de la ética profesional no se puede hacer eso. Uno le puede decir a la persona: yo te oigo y te quiero ayudar. Yo no te puedo prometer lo que yo sé que no puedo cumplir. Una persona que está en una situación de alto riesgo, si usted se queda callado o callada, usted es parte, hizo parte es culpable. Frente a esto, usted puede terminar asumiendo la responsabilidad de usted no informar. Entonces, cuando usted hable con la persona, usted no le puede prometer lo que usted no debe cumplir, no va a cumplir, porque esto me va a activar alarmas para buscar o el profesional, una red primaria que le vaya a ayudar, y también su familia. Y le digo una cosa: si la persona que le pide ayuda es un menor de edad, vamos a mirar dentro de las charlas que vamos a tener qué implica atender un menor de edad, cómo atender un menor de edad y quiénes tienen que estar presentes en un apoyo a un menor de edad. Y en el caso de nosotros, en las iglesias, es muy delicado. Por ejemplo, en el caso de iglesias, la mayoría ya estamos colocando vidrios hacia el lugar de consejería. Algunas personas son las que han de asistir a ciertas personas en la consejería, porque esto se presta para muchas cosas. Hay que saber hacer lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces, dentro de ese qué hacer, hay que ser muy cautelosos a la hora de informar a la familia, y nos toca hacer un trabajo también como de orientar a la familia, o sea, sentarnos, explicarle a la familia el qué y el por qué, y esperar que la familia entienda. Uno de los logros que estamos teniendo con el pastor Sergio, con los adictos de Sabaneta, jóvenes que en algún momento nos remiten continuamente a algunos profesionales del municipio, es porque ellos atienden al muchacho y ya. No es él solo el muchacho, hay que ir al entorno familiar. Pero hay que formar la familia. La madre de un adicto es coadicta. Muchos adictos llegan al suicidio. Entonces hay que saber orientar a la familia, y ya cuando estamos hablando del caso suicida, pues hay que mirar, hay que hacerlo con mucho tacto, hay que saberlo hacer, ir lento, ¿cierto? No podemos decir de una vez: no, es que este muchacho parece que se va a matar. No, por Dios, mata, la pobre, ya son dos entierros, bueno, va a ser otro entierro, ¿cierto? Entonces hay que saber tratar muy bien y saber orientar de una manera con mucho tacto. La parte de la confidencialidad, en este sentido, es muy importante, porque entre menos personas conozcan el problema, más confianza hay de ella, y el trámite que se va a hacer es mejor. Eso no es de contarlo a todo el mundo, porque hay situaciones personales, cada individuo tiene su propio mundo. Ahora hablamos de la revisión a la EPS, pues, ¿cierto? Que es remitirla, y allá la evaluación la va a hacer el profesional. Usted no vaya a decir: es que yo creo que es esquizofrénico, es que yo creo que esta persona está teniendo. No, sencillamente veo alto riesgo en esta parte, estas son señales que yo vi, y ya de ahí para allá, entonces va a venir la asistencia del profesional. Muy bien, ya sabemos pues que todos los servicios de urgencia nos van a recibir la persona. Bien, es una responsabilidad de todo servicio de urgencias. Un momentico que tengo yo. Muy bien. Muy bien. Ahora, hablemos de cuáles serían los
factores que a la persona la salvaguardan o la protegen frente a un suicidio, ¿cierto? Hay algo que hay que tener y es, entre más factores de protección tenga una persona, más posibilidades tiene de no llegar a situaciones de esta. En el caso de la cohesión familiar, que es tan importante, es que en la familia hayan esos momentos de... Hace muchos años las comunidades cristianas teníamos algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, y es el devocional familiar, el sentarnos, el escucharnos, el ayudarnos. ¿Se acuerdan que anteriormente las familias eran más unidas? No hablo solamente de las comunidades cristianas, sino familias. La gente estaba en el campo, se trabajaba ahí atrás en el solar, o pues en la parcela, ¿cierto? Estaban los trabajadores, a las 2, 3 de la mañana había que estar ya montando la olla, y las señoras estaban en la cocina, y etcétera. Pero mire que las jornadas de trabajo terminaban, dependiendo de la zona, de mucho calor o algo, a las 12 del día, 2 de la tarde, bueno, etcétera. Terminaban la jornada y había un momento donde no había nada más, no había redes sociales, no había internet, no había computadores, no había nada de eso. Es más, hasta no había televisión en algunos casos. Entonces, ¿qué hacía la familia? Se sentaban alrededor de ese radio, que cuando lo prendían, eso era de tubos y era como a los 2 o 5 minutos ya se prendía, y por allá, se oía por allá como, y escuchaban a Calimán, no escuchaban qué, y la familia estaba ahí contenta, y se sentaban y se contaban, y él decía, mi papá me decía, mi mamá me decía. Era transcultural la información que se transmitía, había muchos tabúes, pero también era muy cerrado su grupo familiar. Lastimosamente se ha perdido. ¿Cómo recuperarlo? ¿Cómo hacer que nuestro hogar sea un lugar de gusto? Que nuestros hijos anhelen venir a la casa, que venir a la casa sea un placer, ¿cierto? Algunos de nosotros entramos a eso y no sé, los papás todo el día afuera, las mamás encargadas del hogar, y usted nota que el papá llega y encuentra una lista, vea mi amor, esto es lo que hizo fulano, bla 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 bla. Ah, sí, háganme cola ahí, traque, los voy a arreglar a todos. Entonces, como papás a veces llegas como supervisando, ¿por qué está esto? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Qué se hizo? Vea cómo allá. Pero no hay ese de vengan acá, yo los arrullo, yo los siento en mis regazos, etcétera. Ese tipo de cosas es a lo que se habla de esa buena relación, cohesión que hay dentro de, que va a ser importante, es uno de los factores de protección más grandes que tenemos. Y si vamos a la escritura nos guía a eso con nuestras familias. Elisa. Pastor, hoy pues como que algo en mi casa acerca de eso, que mi hija estaba muy ansiosa y ha estado como depresiva. Entonces Ella es sobreviviente. No, es Inés. Ah, ya. Ella estaba muy depresiva, entonces ya pidió una cita médica. Entonces hoy la doctora por el teléfono pues la atendió y ella le contó pues, que le iban a operar, que pues como decía, yo le digo, no, pero ¿por qué no? Y hay muchas cosas, el trabajo, todo. Estaba muy ansiosa y yo, bueno, ¿usted ha pensado en suicidarse? Por lo que está pasando, es que le dijo, pues yo tengo muchos días en que soy muy triste, me pongo muy triste, cambio de ánimo, pero yo nunca he pensado en suicidarme porque mi mamá va a una iglesia cristiana y ella nos ha enseñado que la vida no es de nosotros, sino de Dios. Entonces yo no puedo acabar con algo que no es mío. Y le digo, ah, qué bien. Pues esa fue la respuesta que le dijo a la médica. Entonces mire que... Hay un entorno positivo alrededor de ella, muy bien. Entonces, dentro de el que hacer nosotros en ese factor de protección es de estrategias. ¿Qué estrategias positivas nosotros vamos a desarrollar frente a? La otra, la persona debe tener un alto concepto de sí misma, ¿cierto? Bien, como debería de ser. Y lastimosamente a veces no lo hacemos. Usted es un burro, usted no sirve para nada. Yo recuerdo a mis hijos chiquitos jugaban por allá íbamos en la finca y me cogían los zapatos, yo usaba ya no volví a usar, desde esa época no uso. Entonces él decía, arro, yo
perro, vení para acá que eso es un zapato. Pero hubo un momento donde sí, eso era un carro, para él era un carro. Entonces él de jugar y mi esposa se le dice, ay, tan lindo el carrito. Y yo, talla 41. Pero es verdad. De hecho, hubo un momento donde yo tuve que cambiar la percepción. Y ahora soy amigo de mis hijos, pero un momento donde no era amigo de mis hijos, porque era ese papá de garrote, llegar a supervisar. Y mi esposa me contaba, yo imagínate que fulano de tal con la novia, tal cosa. Yo, ¡ah! ¿Y él le contó a usted que sí, claro, ella tenía esa relación con su hijo. Donde me hubiera dicho a mí, yo le hubiera dado unos correazos porque saltó la santidad que no debería. Pero es él. Y es el mundo de él. Y él debe expresarle a alguien y no se le va, y no espere que se le diga, y no espere usted que se lo diga al muchacho que tiene un chicote en la boca por allá en una esquina. Debería ser usted factores de protección. Muy bien. Ahora, entonces, flexibilidad cognitiva. Hay que escuchar y ser flexible frente a eso. Ese tipo es muy difícil. Ahora, el autocontrol emocional también ayuda y hay que a los muchachos darles todas estas herramientas y darles pues los valores y las actitudes positivas que se tienen que tener. Ahora, otros factores son enseñarles a resolver conflictos. Sentarnos con ellos y ellos van a reflejar lo que aprenden en el hogar. Hay una situación en el hogar, sentémonos, vamos todos para la sala. Venga, hay una situación. Pero para esa bobada se va a sentar toda la familia a resolverlo, venga, porque eso se aprende. Dios es muy conductual en ese sentido. Ahora, tener creencias y prácticas espirituales. En las estadísticas donde hay formación espiritual, los factores de riesgo disminuyen en una forma considerable. Son cosas que nosotros tenemos que entonces tener para poder hacerlo dentro de todo lo que tenemos con nuestras familias. Debe haber toda una formación entre cómo se manejan las cosas, cómo poderlos afrontar personalmente y que la autoestima de nuestros hijos sea favorable. En los últimos minutos que tengo, quiero hablar acerca de directamente ya de esta segunda fase, porque ya hemos identificado, ya hemos visto los factores que podemos fortalecer. En el caso de quienes estamos frente a comunidades cristianas, de grupos cristianos, ya esto nos está diciendo qué hacer. Algunas comunidades, por ejemplo, tenemos grupos de caballeros, grupos de damas con los muchachos, pero miren que estamos viendo necesidades que podríamos empezar a realmente aportarle a nuestras comunidades cosas importantes. Ya los primeros auxilios psicológicos como tales o emocionales, cuando comenzamos el grupo, ustedes se acuerdan que dijimos que vamos a trabajar primeros auxilios emocionales, porque realmente eso es lo que hacemos, pero se llaman primero auxilios psicológicos. Tiene que ver ya con la intervención, con la atención, que ahora lo hablábamos, algunas cosas repetitivas, que es estar atentos, aprender a escuchar, a acompañar y a contener. Ahora, cuando se habla de la escucha, es desde esa perspectiva, de sentarme y que la persona esté, y simplemente al estar al lado de la persona, ya estoy haciendo algo muy grande por el que está padeciendo de esta situación. Y vamos a mirar los niveles de atención. Yo no sé si usted ha escuchado hablar acerca de atención normalmente en muchas familias de nosotros, en drogadicción, ¿cierto? Primaria, secundaria y terciaria, y que nosotros pues podemos mirar que hay una información frente a esto, ya hay un acompañamiento frente a esto, y al final pues ya, si la persona no logra superar pues unas comunidades de resocialización. Pues en el caso de la prevención al suicidio, tiene mucha relación con esto. Hablemos de prevención primaria, que es antes de que todo esto, este caldo de cultivo empiece como a calar. Entonces, sencillamente, cómo ayudar a una persona antes de que llegue a ese punto de la ideación, suicidio, pues ya vienen, simplemente son los primeros pinitos frente a esto. Entonces, antes de que todos estos factores
empiezan a moverse, tenemos que hacer nosotros prevención primaria. Tenemos que enseñar y aprender y enseñarle a la gente a manejar el estrés, cómo afrontar la comunicación, por ejemplo, comunicación asertiva. Una de las cosas que con Sergio pudimos hacer en el hogar de los muchachos era, se estaban enfrentando problemas de agresiones y había hasta esquizofrenia. ¿Cómo llevar la comunicación asertiva? Y nos fuimos a enseñarles a través de Jesús y la mujer samaritana. Y de ahí pudimos empezar como a manejarlo con los muchachos de la comunidad, y el estrés que ellos tenían mejoró. O sea, hubo prevención primaria, ¿no? En lo que estábamos viendo allá. Muy bien, también se habla del manejo del estrés, estrategias de afrontamiento. Bueno, y hay diferentes formas de enfrentarlo. Ahora hablábamos, por ejemplo, de cajas de herramientas como el material de nueva generación para los niños, el de constructores de paz, y hay otro tipo de herramientas. Aquí, por ejemplo, en la comunidad, Damaris manejó con las damas un material muy especial. Yo se lo recomiendo a las que trabajan con damas en sus comunidades. Es el material de límites, y es especial porque hasta dónde con mis hijos, con mi esposo, con mi propia vida lo puedo hacer. El material es excelente. Damaris maneja el material. Si ustedes quieren acercarse a ella y decirle cómo los consiguen o algo y cómo lo manejan, les podría orientar frente a esto. Hay muchas cajas de herramientas. Ahora, estamos hablando de prevención primaria, ¿no? Entonces, hay 3 niveles de riesgo frente al suicidio. Está el nivel bajo, está el nivel medio, y está en rojito, ahí lo colocamos, el nivel alto, ¿cierto? El nivel bajo son esos pensamientos suicidas eventuales, ese que decíamos ahora, que simplemente hay una expresión, pues, pero, ay, no, yo me muero. Pero no es que diga que se va a morir y está pensando, sino que en un momento, ay, no, yo me voy a morir, ay, no, eso es como para morirse. Mucha gente lo expresa de esa manera, ¿cierto? No hay un plan, simplemente es como una expresión, no hay un historial, ¿cierto? No hay nada de esto, sino que simplemente es una expresión. Entonces el nivel de riesgo suicida es bajo. Posiblemente a usted lo llaman y le dicen, ay, este muchachito está diciendo que se va a matar, y usted escucha y no, él no está diciendo en sí eso. Es una expresión que está haciendo. El nivel medio es cuando ya la persona empieza con ideaciones suicidas. Ya viene, se va, ya de pronto hay algún tipo de plan, ya se conocen métodos, ya la persona puede empezar a hablar de que, uy, no, imagina donde yo me tiré, no, ¿sabe qué? ¿Cómo era tirarse del metro? Yo creo que no, y ya empieza, ya hay un nivel medio, ¿cierto? No hay una estructura, simplemente se habla de ello, ¿cierto? No se dice dónde, ni cuándo, ni nada, sino que no, en algún momento hay que ponerle cuidado. Y el nivel alto, pues ya es cuando la persona dice cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, ya manifiesta que lo va a hacer, entonces ya esto es peligroso y hay señales. ¿Cuáles señales son? Intentos previos, y quiero decirles, es muy factible que el que lo intenta lo vuelva a hacer. Lo otro, que la persona haya tenido antecedentes de depresión o algún tipo de enfermedad mental asociada. Que la persona tenga alucinaciones o escuche voces que le dicen mátame. Ya hay que prender las alarmas. Y cuando las personas usan sustancias psicoactivas o alcohol, aunque yo quiero decirles, la gente siempre hace diferencia entre el alcohol y las sustancias psicoactivas. Nada. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El alcohol es peligroso porque el alcohol no es aparte de las drogas. Cuando se habla de drogas y alcohol, drogas. Y la mayoría de personas las diferencian y dicen, no, yo no soy drogadito, yo solamente soy alcohólico. Es peligroso porque hay de pronto hasta dependencia física, y hay otro tipo de sustancias que no traen esa dependencia física y psicológica. Entonces hay que tener mucho cuidado frente a este concepto del alcohol. Muy bien, hablemos de prevención. Esa es prevención primaria. ¿Cuál sería la prevención
en secundaria. Aquí es necesario que en la intervención mínimo hayan 2 personas. ¿Por qué? Porque es una persona que ya tiene ideación suicida, ya ha tenido amenaza suicida, y entonces hay que asegurarnos de que ella no tenga la forma de llegar a métodos letales, ¿cierto? Y aquí hay que hacer las cosas muy claras, hay que ser firmes, a la persona no hay que rogarle, sino que a la persona hay que escucharla y ser muy claros, muy seguros y muy neutrales. Y dentro de esta, mientras yo estoy atendiendo a la persona, el otro que está ahí debería estar haciendo reporte. Vean, me pasó algo la semana pasada. Me mandan un casito. Vean, ahí va ese muchacho. Me mandaron el casito, yo lo atendí. Me dice Sergio, te acompaño. Y yo, no, déjame solo. ¿Por qué tenía que hacer algo? Déjame que yo lo atiendo. Yo primero atendí a la señora. La señora toma medicación. Atendimos juntos. ¿Ah? Atendimos juntos. Ahí No, está. a la señora la atendimos juntos y ella tiene problemas de trastorno mental. Bueno. Cuando me manda el muchacho, no me lo manda solo porque él no llegó solo. Entonces dijo, no, lo mando con el hermano porque empiezo a atender al hermano. Esto está quedando grabado privado, pero empiezo a atender al hermano y me trae el muchacho, entonces lo trae siempre ahí a escuchar. Y mientras yo le escuchaba a él y empecé a hablarle, resulta que el otro empieza a decirme, no, yo también consumo drogas, soy esquizofrénico, bla, 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 bla. En estos días estaba en crisis, me quiero matar. Y después el otro muchacho me dice, no, él es esquizofrénico, el otro bipolar. Y los dos estaban solos conmigo, entonces me presta el baño. El que me ha dicho que quería matarse, que estaba mirando la forma de matarse. Pues atrás la hermana mantiene un poco de cuchillos en la cocina, y yo, ay Dios mío, entonces ¿qué hago aquí? Pues no, sí, vaya. Y yo vi que se demoró. Y al momentico llegó y casi que, como son hermanos, que la enfermedad mental, al igual que las pandemias que estamos viendo, se transmite. O sea, se afecta. Usted ha escuchado hablar de euforias colectivas. Pues también cuando hay una situación así, un muchachito en un colegio se mata y se mata el otro, y se mata el otro, y se mata el otro, y se mata un 7. Ha pasado en colegios. O sea, eso es algo que tiene carácter emocional y espiritual. Entonces el otro arrancó para atrás y me dejó con el otro, con el que había llegado al baño. Pues cuando el otro llegó, para el baño. Y yo, no, aquí hay una cosa rara entre ellos dos. Y yo, Sergio. Sergio no estaba, ni llegó, yo pensaba, Sergio. Bueno, al último me los traje para acá, bueno, ya está en uno. Pero normalmente deberían ser 2. En el caso de la atención secundaria, pues ya estamos hablando de una atención más a nivel profesional, pero también el quien me está acompañando está haciendo el informe, está buscando una ruta y una valoración frente a la situación. Entonces, mire qué tan peligroso cuando ya llegamos a una atención secundaria, dentro de lo que estamos hablando de este trabajo con personas que han llegado hasta este punto. Voy a intentar terminarlo más rápido, o terminamos aquí, dejamos esto así, estamos en la mejor parte de... Terminamos, voy a intentar hacerlo más rápido que pueda. Bien, muy bien. Bueno, aquí está. Entonces estamos hablando de esta prevención secundaria y estamos hablando, voy a hablar de 6 pasos de los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Lo que uno debe de hacer con la persona es explicarle que uno está para brindarle apoyo. Ojo, en el caso nuestro tenemos que tener una postura de empatía y no usar juicios. Es más, en algunos momentos yo no uso el escritorio, yo prefiero sentarme junto a la persona o cerca a la persona para que ella me vea en un nivel, depende de la persona, porque algunos tienen que dar la autoridad y uno le va a hablar con firmeza de autoridad, pero realmente es esa empatía y esa cercanía para que la persona se le abra a uno y lo vea como alguien cercano, ¿cierto? El papel de Sergio como pastores en Sabaneta nos ayuda mucho, que muchos nos ven con ese sentido sacerdotal, que le puedo contar, que no va a contarle chismes a nadie, que es,
como el sacerdote, como lo que ha pensado, me puedo contar mis historias. Lo otro, mientras escucho, voy a mirar, y ya con lo que hemos visto hoy, que les digo que es muy grande el material, es mirar y explorar el riesgo entre lo que es leve, moderado y grave, que ya lo hemos visto. Es esta posición que tiene, en donde lo tengo, aquí o acá. Cuando yo lo identifico, entonces ya sé qué hacer con él, si lo voy a remitir a un lugar o hasta dónde voy a llegar a apoyarlo. Y lo otro es hacer las preguntas para que la persona hable, solamente preguntarle para que él hable, y yo ya voy a empezar a mirar cosas. Por ejemplo, la persona puede llorar, puede estar desesperanzada. El concepto de aplanamiento que lo ven ahí es que la persona llega a un punto donde no sabe ni para dónde coger, ahí está estática. O lo otro, puede ser que la persona se manifieste en agresividad. Bueno, habrán varias situaciones que se me pueden presentar frente a esto. Y entonces ya empezamos nosotros a preguntar si la persona, mismo que le dijeron a la hija de Elisa, has tenido intentos suicidas, y él va a contar todos los intentos, qué forma, cuántas veces ha intentado. Bueno, entonces aquí es donde nosotros empezamos a mirar qué alternativas podemos tener frente a eso, y es factible que en esta ayuda que le estamos dando, la persona sea, la situación que está teniendo sea amortiguada, y ahí es donde debo buscar un lugar para esta persona. Es factible que esta persona, hasta que yo no la guíe a su familia, a una institución o algo, no la deba dejar sola, porque si está en un punto peligroso, no es recomendable esta parte. Y ya cuando hablamos de la prevención terciaria, es algo terrible, porque ya es cuando la persona consumó el suicidio. Entonces lo único que puedo hacer ahí es reportarlo. Un pastor nos contaba, eso fue terrible, que él estaba en un tercer piso, fue tercer o sexto piso, tercer piso, y una mujer dijo: me voy a matar. Y dijo: ¿cómo así? Sí, me voy a matar. Y llegó y pasó el vitral, ¡pam!, y se mató. Y él quedó ahí. Ustedes se imaginan el impacto de una persona que se iba a matar y ya. Él no sabía qué hacer. Fue una situación de más, él llamó a las autoridades. Pero él pensaba: ahora dirá que yo la tiré. ¿Y entonces qué hago? ¿Lo llamo o no llamo? Pues tiene que llamar. Que es un conflicto. Y en el pasado había situaciones. Pero bueno, gracias a Dios, eso fue un proceso no fácil. Usted no modifique la escena, ya en esta parte ya no puede hacer más, y intente que no vengan otras personas, porque va a haber todo un proceso de investigación. Y bueno, espero que a usted nunca le pase eso, que una persona delante de usted se suicide. Puede pasar, le puede pasar. Muy bien. Entonces, cuando ya sucede esto, tenemos que entrar a lo que es la posvención. ¿Qué es la posvención? Es acompañar a las personas que quedan, a la esposa, los hijos, el esposo. Entonces aquí es donde hablamos de atención psiquiátrica, psicológica, psiquiátrica a la familia, y aquí es donde hablábamos que las personas más cercanas, posiblemente las estadísticas muestran que en una familia, a la familia que queda después del suicidio le llama sobreviviente. Un pastor me decía hoy: o sea que el sobreviviente es el que se intentó matar y no se mató. No, el sobreviviente no es ese. Él ya tuvo intentos de suicidio. El sobreviviente es la familia que queda, que dejó la persona que se suicidó. Ellos son los sobrevivientes. Entonces la familia, la esposa, los sobrevivientes. Se dice que entre los sobrevivientes es factible que haya dentro del grupo
varias personas afectadas, desde 2 personas, depende de la influencia que tenía, que quieran o que intenten o que tengan ideación suicida después de esta situación. Entonces, es indispensable que la familia de la persona que se suicidó, las personas más cercanas, depende de la influencia de él, sean atendidas. Y también lo que decía Damaris, que una persona puede afectar a muchas personas, a muchos. Se mató, entonces el señor tendero, el que lo atendía, el patrón, el que le pagaba, un promedio hasta de 140, 150 personas pueden ser afectadas con la muerte de una persona. ¿Usted sabe cuántas personas se han suicidado en Sabaneta en este año y cuántas personas han quedado afectadas? Una buena tareita que les voy a dejar, porque no a todos les podemos dar mastica. Bueno, ahora, entonces, la posvención es esto. En la posvención se trabajan factores de protección. Lástima que es después de que haya sucedido el evento, ¿cierto? El objetivo sería antes, sería enseñar estrategias sobre si en nuestros municipios es una característica y en el mundo es una característica, trabajémoslo ya. Bien, y por último, quiero hacer como una, en estos 10 minuticos ya, llegamos hasta este punto, lo hace una pregunta de usted y quiero escuchar respuestas. Y ahí está, ¿quién quiere leerlo? Esto es como una práctica de lo que hemos visto hoy. Nos va a dar como el rastro de todo lo que hemos visto hoy. ¿Quién quisiera leerlo en voz alta? Ángela. Una persona llega a usted y le cuenta que un miembro de la comunidad tuvo inconveniente familiar. Le está diciendo que no quiere vivir más y está llorando. La persona pide que no le cuentes a nadie. ¿Cómo extenderías la situación? ¿Cómo atenderías la situación desde los primeros auxilios psicológicos? Muy bien, ¿qué haría usted en esta situación? Porque aquí estamos poniendo en práctica lo que estamos enseñando. ¿Quién le dice? Contarle a otras personas el problema que está sucediendo. ¿A cuántas? ¿O cómo? Recuerde lo que hemos hablado. ¿Alguien que siga hablando? Contarle a la persona indicada. Muy bien. Esa persona se acercó a mí y me dice que, ¿cierto? Dice, una persona llega a usted y le cuenta que un miembro de la comunidad, o sea, la persona es una tercera persona, tuvo un inconveniente familiar y está expresando que no quiere vivir más y está llorando. Y la persona dice, no le cuente a nadie. ¿Qué hace usted? Pipe. Bueno, pues ya, yo por lo menos sé que esa persona le quiere matar, ¿cierto? Pero yo buscaré la forma. A usted le contaron que esa persona le quiere matar. La persona no quiere vivir más, ¿cierto? ¿Quién le contó? ¿Una viejita exagerada o una persona que tiene formación en esto? ¿Quién le está diciendo eso a usted? Entonces hay que detenerse ahí, ¿cierto? Obviamente yo no voy a decir pues que la persona me contó, ¿cierto? Es como buscar la forma de conversar con esa persona, pues y llegar como al punto que le está pasando y brindarle pues bien, llegar al fondo de que le está pasando y ayudar. ¿Alguien más? Primero debo indagar, ¿Qué? cerciorarme que eso sí sea real, que sí esté sucediendo eso. Que si alguien vino y me contó. Bien. ¿Quién más? Esta es la práctica de todo lo que hemos visto esta noche. Claro, es un gran material, hay que volverlo a ver, hay que volverlo a tener en nuestras manos. Lina. Bueno, pues ya los compañeros han dicho prácticamente, ¿cierto? Y el primer caso sí es verificar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esa primera intervención. Acercarme a la persona, mirar realmente cómo escucharla, brindarle ese primero, para poderle calmar porque está angustiada, porque está en un momento de, ¿cierto? Como de ese primer acercamiento que hay que tener con la persona, y ya hay caracterizo realmente en qué nivel o en qué grado de dificultad está para poder intervenir y saber si tengo
emocionales. Bien. ¿Alguien más? Todos tenemos que estar hábiles para él. Bueno, estamos aprendiendo, tranquilos. Pero diga, tranquilo, que lo que usted diga aporta. Mucho, así haya un error en lo que se diga, aporta. Y uno corrige si es que fue así. Dama. Entre los puntos que vemos de los primeros auxilios, pues ya los otros dos no tienen ahí tanta importancia. Vamos con el tercero, que es la caracterización, ¿sí? Debemos de indagar por qué la persona lo dijo, en qué momento lo dijo, cuál es la situación que está viviendo, y entonces de esa manera buscar entonces en la red de apoyo que se puede hacer por esa persona. Muy bien. Recuerde que yo tengo que evaluar el nivel de riesgo. Alto, medio o bajo. Otra cosa que puede servirme esto es que yo puedo hacer psicoorientación. Venga, cuénteme qué pasó con esa persona. Entonces yo decía que a la persona, qué situación, qué es lo que vio. Entonces yo ya puedo orientar a esa persona que me viene con la información en una primera instancia. Vea, es que en estos casos pasa esto y esto y esto. Entonces la persona dice, no, hasta nada, ya no llegó conmigo. La persona, a lo mejor entonces es una ideación. A lo mejor es, entonces ya la persona que me trae la información puede llegar hasta este punto. Muy bien. Ahora, si es menor de edad, vamos a mirar en las semanas entrantes que siguen algo que nos va a detectar y cómo nosotros debemos operar frente a esto. Muy bien. Entonces, lo otro es ver si es una ideación suicida o un intento suicida. Sí, ya tendría que abordar la persona. Y por último, recuerden que hablamos de que a la persona que nosotros vamos a escuchar no le podemos prometer que no le vamos a decir a nadie. Porque si la persona está en una situación de alto riesgo, no nos podemos quedar callados. Hay que remitirlos y hay que hacer acciones frente a usted. Usted y yo no podemos callar frente a eso. Eso lo vamos en la parte legal.